Hola, bonito lunes, ¿cómo están? Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en este taller de historia del arte, en donde daremos continuidad a la sesión pasada, en donde hablamos sobre el concepto de la belleza dentro de la antigüedad clásica. Y bueno, dejamos como muy claro que había dos grandes, digamos que vertientes, aquellos que sostenían que la belleza era propiedad de algunas cosas, principalmente de aquellos seres, ¿no? Entes de la naturaleza, y que había una belleza para aquellos que sostenían la idea de la belleza antropocéntrica o subjetiva, que era un valor que se le otorgaba, que el ser humano otorgaba a los objetos el valor de la belleza, ¿no? Y que los objetos en sí, las cosas en sí, eran neutrales por naturaleza. Platón, el más famoso de los filósofos de aquella época, decidió unirse a la línea de la estética objetivista, en donde él dejó muy claro que la belleza era una característica de algunas cosas, ¿no? Y que radicaba en sí misma y que tenía un principio básico que era el principio numérico, ¿no? Era la armonía percibida del objeto bello se daba a través del orden, el orden, la proporción de la medida y la medida de un número, el 1.618. Inclusive, dejé una pequeña tarea de medir esta armonía en nuestro cuerpo, ¿no? Esta relación proporcional entre el todo y sus elementos y checar si sacábamos el 1.618. También dejé muy claro la nota que aquellos que no cuadraban en ese número, pues para los criterios del día de hoy resultaba realmente atractivo, ¿no? Entonces, no sé si lo hicieron, aquellos que lo hicieron, si no los quieren compartir, estaría muy padre. Recuerden que el ejercicio es medir su altura y después medir la distancia que existe del ombligo a los pies y hacer una división. La altura, el número que te arroje la altura, yo en mi caso mido 1,63, entre la distancia del ombligo a los pies, que alrededor de mí será como 90 centímetros o un poquito más. Eso tendrá que arrojar el 1.618. Para darle continuidad a esta sesión, decidimos hablar ya no de belleza, porque una vez que Platón dice que hay belleza objetiva, es la armonía lo que van a perseguir los griegos en la escultura, también en la arquitectura y en todos los objetos que ellos hagan con fines estéticos. Hoy lo que nos toca hablar es qué le sucede al ser humano cuando está expuesto ante esta belleza, en específico cuando está expuesto ante el teatro. ¿Qué le ocurre al espectador? Y para eso se encargó Aristóteles. Siguiente, Sam, por favor, de formular algunos puntos importantes sobre lo que hoy nosotros llamamos experiencia estética. Sin embargo, los griegos nunca dejaron como las herramientas básicas para llamarle así, ¿no? Es un término que corresponde más al sistema moderno del arte, pero que aplica muy bien aquellos puntos que Aristóteles hablaba. Y hablaba justo de esa experiencia que siente uno en el cuerpo cuando se expone ante una tragedia o ante una comedia en estos magníficos teatros griegos. Si puedes regresar la pasada, Sam, estaría muy bien. Efectivamente, gracias. En este caso están ustedes viendo el teatro de Epidauro, dedicado a Asclepio, dedicado al dios de la curación, al dios de la medicina, que fue sumamente popular por ahí del 300 antes de Cristo, y que alrededor de esta figura se realizaban cada 4 años unas fiestas panhelénicas, que quiere decir que todas las ciudades-estados pertenecientes a la antigua Grecia acudían a estas fiestas, hacían como ciertos acuerdos de paz, ya que su característica era ser constantemente como muy belicosos y competitivos los unos y los otros, pero se unían en estas fiestas, en este caso todo en torno a la idea de la salud y de la curación, y dentro de las actividades que se realizaban,
eran puestas teatrales y musicales. De ahí que tengan este magnífico teatro que actualmente es el mejor conservado de la antigüedad clásica. Ahora sí, Sam, empecemos de lleno con aquello que quiso estudiar más Aristóteles, que hay que recordar que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, ¿no? Entonces ya está coqueteando con las ideas mismas del helenismo, deja un poco atrás el principio básico de la belleza clásica, ¿no? Y se aboca de lleno a la experiencia corpórea y posteriormente a una reflexión intelectual de lo que le sucede al ser humano frente a la belleza. Él dice que es una experiencia de un placer intenso que se deriva de observar y escuchar, un placer tan intenso que puede parecerle al hombre difícil apartarse de él. Por lo tanto, la experiencia estética se adquiere mediante la mirada y también el oído, en el caso de estar expuestos a la música o a una tragedia. ¿Qué es lo que sucede? Produce la suspensión de la voluntad. Por un instante nos olvidamos del tiempo y espacio y nos entregamos por completo al objeto o a la acción que se está desarrollando frente a nosotros. Esto hay que imaginarnos como cuando éramos chiquitos. Quizá seguimos haciéndolo, ¿no? Que vemos la tele prendida y pues prácticamente nos perdemos en ella hasta podríamos decir que abrimos la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento nos olvidamos dónde estamos o a dónde íbamos, qué íbamos a hacer y nos atrae por completo. Nosotros le damos la voluntad a la acción que se está representando frente a nosotros. Se la cedemos y olvidamos dónde estamos. La experiencia tiene varios grados, dice Aristóteles, de intensidad, resultando a veces excesiva. Sin embargo, en comparación con otros placeres, que cuando son excesivos resultan repugnantes, nadie encuentra repugnante un exceso en este tipo de experiencia. ¿A qué otros placeres podría, digamos que referirse a Aristóteles? Quizá, imagínense a comer. El exceso de comida puede causar sin duda repugnancia y un gran malestar físico. Sin embargo, difícilmente podríamos decir que salimos asqueados de tanta belleza en un museo. Quizá mareados, ¿no? Ya hay demasiada información en nosotros mismos, pero nunca nadie podrá, digamos que vomitar tanta belleza, ¿no? Que ha estado expuesto. Sin embargo, el beber y el tomar, que son otros placeres muy humanos, pues nos producen, en el caso de que nos excedamos, un malestar físico, no así el de la belleza. Es una experiencia que es característica del hombre. Otras criaturas tienen sus placeres, pero se derivan del gusto y del olfato, y no de la vista y la armonía percibida. Esa es la clave, ¿no? Los sentidos que se ponen en juego frente a la experiencia estética es la mirada, es el oído y al fin y al cabo lo que se está captando es la armonía. Recuerden que es el principio básico que ellos entienden para que una cosa se le considere como bella. Este tipo de placer se origina en las mismas sensaciones y no en sus asociaciones. ¿A qué se refiere en este caso Aristóteles? Podremos decir que una experiencia estética es completamente desinteresada, ¿no? Y no así en otros placeres. Por ejemplo, pasar frente a una panadería, inmediatamente percibir ese delicioso aroma, nuestro propio cuerpo reacciona y saliva. Por lo tanto, el placer de percibir ese delicioso aroma está directamente vinculado con otro placer, que es el de comernos una conchita. En cambio, supuestamente para Aristóteles, ese placer de entregarse frente a la belleza, su placer y su gratificación radica en sí mismo. Es completamente desinteresado. Siguiente, por favor, Sam. Así que pensemos muy bien lo que nos sucede en el cine, ¿no? Cuando nos entregamos a estas escenas, nos involucramos en la trama y nos conmovemos inmediatamente. De ahí que el arte, sobre todo el arte helenístico, empieza a ahondar más en las pasiones, empieza a ahondar más
en la psique de los personajes. No es tanto ya esta visión idealizada del cuerpo armónico y balanceado, sino también ese cuerpo armónico y balanceado, y muchas veces, inclusive, llevado al extremo en cuanto a la expresión, como podemos ver el tratamiento anatómico de este magnífico Laoconte, escultura clásica encontrada en Roma hacia 1506 y que supuestamente estuvo en el palacio del emperador Tito. Lo que nos mueve es el alma, ¿no? Podemos ver esta sensación de angustia de los tres personajes que, si observan bien, están luchando contra las serpientes. Aquí hay una trama, hay un tiempo y espacio, se está desarrollando una historia a la cual nosotros estamos expuestos. Aristóteles no formuló estas ideas de la experiencia estética para las obras plásticas, como nosotros hemos visto ya antiguamente. En la antigüedad clásica, sin duda tenían estima por el arte, por la escultura, por la arquitectura, pero aunque la alababan, no era su objetivo. La dedicación que hace, el estudio que hace Aristóteles está vinculado al teatro, pero nosotros podemos llevar esta teoría a la obra plástica, como lo estamos haciendo ahorita, y que justo coincide con el momento del arte helenístico, ¿no? Entonces vemos a este sacerdote luchando por liberarse a sí mismo y a sus hijos de una muerte segura, ¿no? En el momento en que surgen estas serpientes del mar y lo empiezan a devorar, posiblemente porque le haya faltado el respeto al templo, pero que los troyanos aluden que es un mal augurio porque Laoconte se negaba a aceptar el caballo de Troya. Entonces, una vez que es asesinado, ¿no? Que le llega la muerte a él y a sus hijos, los troyanos deciden aceptar el regalo de los griegos y meten el caballo que les causará la ruina de la ciudad. Así que esta tragedia apenas comienza con la muerte de estos tres personajes, porque será la muerte de una ciudad entera. ¿Por qué les pongo esta imagen? ¿Por qué les hablo de esta idea de tiempo y espacio y del afán de narrar? Aquí surgen unas categorías estéticas que hay que hablar en torno a la manera de representar y lo que nos sucede en el momento en que nosotros observamos estos objetos o vamos al cine o estamos frente a una obra teatral. Siguiente, Sam, por favor. Se trata de las categorías estéticas que hablan de la mímesis, el apate y la catarsis. Aquí podemos ver este otro ángulo de Laoconte y de sus hijos, que es esta copia romana en mármol del original griego en bronce, ¿no? Y que fue muy bien restaurada por los arquitectos de aquel entonces, de la época de Julio II, del Papa Julio II, y que también se sabe que modificó radicalmente la manera de ver el cuerpo en la obra de Miguel Ángel. Ahora sí, sigamos con un poquito de estética. Así que hablemos primero de la primera categoría que plantean, siguiente, Sam, por favor, que plantean los griegos. Mímesis, apate y catarsis. Habíamos visto que los griegos tenían este énfasis de observar la naturaleza y de representarlo lo más fiel posible, pero basado en un principio de armonía y de proporción. No se trata de una copia directa, ¿no? No se trata de una copia naturalista que aspira hacia la objetividad, ¿no? Se trata de esta visión idealizante, ¿no? Esta visión idealizante que ya hablamos la sesión pasada. En la teoría mimética, que es la copia, esta base fue la observación de que la producción humana en alguna de sus divisiones no añade nada a la realidad, sino que crea imágenes irreales, cosas ficticias, fantasmas e ilusiones. Dentro de la mímesis no basta producir una creación irreal, debe de producir también la relación de realidad. ¿Esto qué es en el teatro? ¿Qué es en el cine? Cuando yo voy a interpretar un papel, voy a interpretar a un personaje, yo no estoy agregando nada a la realidad. Es más, estoy creando una ilusión. Pero yo tengo el compromiso no solo de crear esa ilusión, sino que tenga la apariencia de que es real, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente no puedo interpretar bien el papel, pues
no voy a dar ese carácter, no voy a engañar, por así decirlo, a la mirada del espectador. No lo voy a lograr envolver, no va a poder ceder a su voluntad y entregarse a aquello que está viendo. Entonces, dentro de la teoría mimética, tienes el compromiso de crear cosas ficticias, pero que tengan la apariencia de la realidad. Siguiente, por favor. Por eso, si vemos el detalle del Laoconte y observamos posiblemente a la serpiente caribea, que está a punto de morder con sus horribles fauces la cadera del Laoconte, no nos queda otra de sentir cada quien lo que se sienta aquí coloquialmente la ñáñara, por así decirlo, ¿no? Se nos enchina la piel o quizá nos dan cosquillitas en la nariz o no queremos ver, ¿no? Inmediatamente quitamos la mirada. Ahora imagínense que esta escultura estaba policromada, ¿no? Tenía colores para que tuviera todavía más la apariencia de la realidad. Observemos bien inclusive el gesto de maldad de la serpiente, ¿no? En el momento que está a punto de clavarle sus colmillos al cuerpo del Laoconte. Esto es la teoría mimética, ¿no? Esta es la idea de producir imágenes ficticias con la apariencia de la realidad. Tanto que nuestra mirada se engaña en algún momento y creemos que esto es verdadero. Siguiente, por favor. Entonces, todas están encadenadas, lo que es la mímesis, el apate y la catarsis. La teoría patética o ilusionista afirmaba que el teatro actuaba produciendo una ilusión, crea una apariencia y puede hacer que el espectador la conciba como realidad, ¿no? Entonces, una vez que el artífice domina el arte de la mímesis, ¿no? Y nos da esa apariencia de la realidad, uno como espectador lo cree. Y en el momento en que lo cree, lo siente. Empieza a acortar la distancia psíquica entre nosotros y lo que estamos observando. Cada vez es más estrecha y tú cada vez estás más involucrada o involucrado en el argumento. De ahí que si estamos viendo una escena desoladora, comenzamos a sentir tristeza. Siguiente, por favor. Y empezamos a sentir una enorme empatía por los personajes y por lo que les está sucediendo. De ahí que este rostro, ¿no? Esta carita de uno de los hijos de Laoconte, con plena desesperación mirando a su padre, nos conmueve, ¿no? Quiere decir que nos afecta internamente y ya nos olvidamos que es una cuestión ficticia lo que estamos observando. Siguiente, por favor, Sam. De ahí que llegue, por así decirlo, nuestro premio, ¿no? Una vez que estamos totalmente entregados a aquello que observamos, que vemos y que hemos sentido empatía, llega la catarsis, que se creía tanto en la música como en la poesía provocaban emociones violentas y extrañas en la mente y un choque en el cual la emoción y la imaginación superaban la razón. Dentro de la catarsis no es precisamente la emoción la fuente del placer, sino su reacción física. ¿Cuál sería mi reacción física si yo estoy totalmente conmovida por el sufrimiento del hijo del Laoconte? Posiblemente las lágrimas. Y en el momento en que empiezan a brotar las lágrimas de mí, yo siento esta purga, esta liberación de todas las emociones que tengo contenidas, que no necesariamente están en la escultura del Laoconte, sino que yo ya las traía conmigo y me sirve como de un aspecto curativo, ¿no? Del alma y empiezo a llorar. Y ese es el gran premio. O piensen en el fútbol, ¿no? En realidad, en un juego de fútbol se está llevando a cabo aparentemente una contienda, ¿no? En donde todos los dos equipos, uno tiene que meter la pelota en la portería del otro y nosotros nos entregamos por completo, fielmente a nuestro equipo. Y lo estamos sintiendo en el cuerpo y sentimos cómo va el jugador a punto de meter el gol y en cuanto lanza y vemos la pelota dentro de la portería, sentimos una emoción enorme, eso es apate, e inmediatamente viene nuestro premio, que es un enorme grito de alegría, júbilo.
¿no? Y hasta podemos abrazarnos los unos a los otros. Ese es ese momento catártico en donde podemos liberar todas nuestras sensaciones que tenemos hasta cierto punto contenidas y que el arte o el espectáculo nos los puede detonar, o en una película de terror, esas escenas, esos instantes antes de enorme suspenso, ¿no? Que nos duele la panza y en cuanto nos pegan el susto, lo que hacemos es gritar y nos olvidamos que estamos en el cine rodeado de 100 personas, ¿no? Y ya después, cuando nos damos cuenta, nos da risa o seguramente a nuestro compañero le dio pena, ¿no? El grito que echamos, pero sentimos rico. Ese es el principio básico de la experiencia estética. Esto es lo que planteaba Aristóteles, que por eso es tan mágico y por eso nos envuelve y nos entregamos ante las historias de los demás y nos comprometemos. Entonces, esto sucede en el teatro y también puede suceder en el arte, ¿no? En la escultura, en las imágenes que nosotros observamos y que tenemos que estar dispuestos a tener esa experiencia. Por un lado, hay que estar voluntariamente dispuesto a ceder nuestra voluntad. Siguiente, por favor. Y así poder sentir empatía, maravillarnos, por un lado, por la técnica, por el dominio del artífice, es decir, cómo convertir este enorme bloque de mármol en dos cuerpos dolientes, ¿no? La habilidad que tiene el artista para traducir esta escena trágica con pocas herramientas, con materiales básicos, y observar después la grandiosidad de este soldado, este galo, que para no dejarse tomar por las fuerzas enemigas, él prefiere, por un lado, quitarle la vida a su mujer para que no caiga en manos del enemigo y posteriormente suicidarse. Así que estamos viendo un instante trágico en donde apenas sostiene el cuerpo desvaneciente de su mujer, mientras que él, con una daga, decide estoicamente quitarse la vida. Siguiente, por favor. Y podemos observar inclusive cómo hay un pleno detalle, ¿no? Es justo el instante en donde la daga perfora el cuerpo y brota la sangre, mientras que él sigue manteniéndose en pie, sin temblar, ¿no? Pese a que el dolor físico lo invade, prefiere guardar su dignidad y su honorabilidad y no caer en manos del enemigo, que en este caso serían los griegos. Algo que hace la escultura griega es que exalta las virtudes del enemigo. No lo hace por el enemigo en sí, sino que el hecho de vencer a un enemigo honorable los hace todavía más gloriosos. Y se traduce en este tipo de esculturas extremadamente conmovedoras, que quiere decir que nos mueve, ¿no? Que de alguna manera tenemos una reacción física frente a lo que estamos observando. Y así poder sentir como el hecho, la necesidad de exclamar, de decir, ay, qué dolor, pobres, ¿qué será? Quizá eso sea el catarsis, o gritar o hacer, ay, qué horror, ¿no? O sea, se siente horrible o sentir un poquito de tristeza y luego, no sé, tirar la lágrima, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad de cada uno y lo que estemos dispuestos a dar. Pero se dan estos tres puntos maravillosos que nos encantan y que sabemos que es producto de la ilusión, pero los vivimos como si fuese la realidad y que al fin y al cabo nos lleva en nuestra vida diaria a reflexionar, ¿no? Aquello que nos afectó, tarde o temprano nos hace reflexionar, porque lo hizo y lo llevamos a nuestra cotidianidad. Así que con esto termino la sesión, si no, antes ver si hay alguna pregunta y también, como la clase pasada les dije, les comenté, tengo varios libros de donde he tomado algunos contenidos para estas sesiones. Este que es un maravilloso libro, a ver, déjenme verlo. Aquí está. Tiene un nombre impronunciable. Es Vladislav Tatarkiewicz, Historia de las 6 ideas, Arte, Belleza, Forma, Creatividad, Mímesis y Experiencia Estética. Es una maravilla de libros para aquellos que quieran profundizar. También el gran y erudito Moshe Barash tiene este libro que a mí me encanta, que se llama Teoría del Arte, de Platón a Winkelmann. Y Larry Scheiner
en una narración mucho más contemporánea, muy divertida y dinámica, habla sobre la invención del arte. Estas son mis 3 sugerencias. Veo que hay varios como comentarios, pero en sí no hay ninguna pregunta, así que pues les agradezco muchísimo esta atención y nos vemos el siguiente lunes a nuestras dosis de arte. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien.